lo que llegaba desde el pastor Mario Parra eran cosas muy lindas. Me decía Mario, la verdad que los chicos que vinieron de Anizacate son un lujo. Así que qué lindo es tener ese testimonio, ¿o no? Sí. ¿No? De cuando vos envías a alguien y que llegue, que eran un lujito con el tema del apoyo a otras personas, al culto, al liderazgo. Así que agradecido a Dios por nuestros jóvenes. Contarles también, en esta mañana estoy solo, Patri está, como decía Silvio, predicando en Altagracia con respecto al quinto sábado, el tema de educación, por eso no me está acompañando en esta mañana. Y anoche terminamos en la iglesia de General Belgrano, 5 tardecitas, noche, de tema de taller de emoción, donde asistieron regularmente unas 12 personas y unos 7 pidieron estudios bíblicos. Así que bueno, contento por todo esto, ¿no? Y esta mañana vamos a tener un sermón con ustedes y yo lo único que le voy a pedir un solo favor. ¿Puede ser? No me apedreen. Sí, no me apedreen por el sermón de esta mañana. Lo que yo miré es que no había leña afuera, por lo tanto no van a poder hacer ninguna hoguera rápida. Ni piedra tampoco hay. ¿No? Pero ya, y ustedes dirán, ¿y por qué, pastor? Ya van a ver. Hace poquito predicaba este sermón en una iglesia y los hermanos me miraban y no con mucho cariño, ¿no? Pero yo les decía, enójense ¿con quién? Con la Biblia, porque está en la Biblia. No es mi problema. Tienen que enojarse con lo que está en la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios el sentido que Dios quiso colocar allí y cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros. ¿Está bien? Así que ese es el único favor que les pido en esta mañana. Les decía recién a Richard y a Silvio, yo pensé que ya iban a estar construyendo. Allí ya iba a haber algún bloque, algún ladrillo colocado, nada, ¿no? Pero saben que ya fue aprobado por la asociación, por el CAOP, ¿no? Consejo Obrero Voluntario aprobó un dinero destinado para que ustedes puedan cerrar la galería, ¿no? Y de esa manera los adultos, los niños puedan pasar menos frío, ¿no? Así que bueno, agradecido a todas las iglesias adventistas de Córdoba que ayudaron para que esto pueda convertirse en una realidad en ¿cómo se llama? En Anizacate. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, vamos a comenzar con nuestro sermón de esta mañana. Para eso les voy a pedir que vayan al libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. En el capítulo 1, Cantar de los Cantares, verso 9. A ver, primero que nada nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que Cantar de los Cantares, más allá que es un libro al amor, ¿sí? Es un libro pastoril dedicado a la relación de una pareja que se ama, que se quiere, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo, con su iglesia. Cristo, el novio, la iglesia o el pueblo de Dios, la novia. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos acá a cantar, dice el verso 9, a la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Imagínense, si usted hoy le dice a su novia, a su esposa, yo te comparo a una yegua.
¿Saben cómo le va a quedar el ojo a usted, no? Le van a tirar con el sartén, con la olla, ¿no? Todo. Pero cuando allí Salomón escribe a la yegua del carro de Faraón, lo que le estaba queriendo decir a su amada es que no había nada más hermoso, más hermosa que ella. Las yeguas que conducían el carro de Faraón eran elegidas, preparadas, criadas de una manera espectacular, única y especial, mejor comida, mejor esto, mejor lo otro, veterinarios especiales, todo lo especial era para cuidar a ese grupo de animales que luego iban a conducir el carro de Faraón. Así que para la mujer escuchar que el novio le decía la yegua del carro de Faraón te he comparado, para ella era un elogio, un honor, ¿no? Wow, mira, en alta estima me tiene mi esposo. Queridos, así te estima Dios a vos. Dios te ama, no porque vos seas distinto a otros seres humanos, no porque nosotros tengamos, no sé, una apariencia diferente. No, Dios nos ama porque un día aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y como decía el pastor Alejandro Bullón en sus sermones, ¿no? Tú eres la cosa más bonita, ¿no?, que Dios tiene. Y la verdad es que tú eres la niña de los ojos del Señor. Tú eres eso especial que Dios tiene. Y por ti el Señor envió a su Hijo y dio la vida, porque te ama. Así de especial somos para Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios quiso mostrar cuán especial era Jesús y cuán especial somos nosotros con relación a Jesús, cuando nos relacionamos con Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Con el sacrificio, con los sacrificios de animales. Y ahora vamos a ir profundizando esto. ¿Será que a Dios le gusta comer? Y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, que un día Dios iba camino a Sodoma y se detuvo en el campamento de su amigo Abraham. Se detuvo. Y Abraham, cuando vio que venían 3 extranjeros, los vio, ¿no?, enseguida mandó a matar un animal. ¿Para qué? Para darle de comer a estos que venían. Pero resulta que estos que venían era el mismo Señor. El mismo Señor venía con 2 ángeles. Y el Señor no le dice, no me voy a sentar. El Señor se sienta con su amigo a compartir la mesa. A Dios le gusta compartir la mesa. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba a la hora de la tarde, ¿no?, por el jardín, porque al Señor le gusta compartir. Al Señor le gusta relacionarse. Es un Dios de relación. Dice la palabra de Dios que un día, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, mira, ven con los ancianos, ven con Ur y con Josué y con Aarón. Capítulo 24 de Éxodo. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente. Verso 11. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron ¿a quién? A Dios. ¿Y qué más dice? Comieron y bebieron. Comieron y bebieron. ¿Dónde comieron y bebieron? Ante la presencia de quién? Del Señor. Ahí estaba el Señor y los ancianos, los príncipes que habían ido con Moisés, se sentaron a comer y a beber. Hermosa panorámica, ¿no? Ahí está.
Pero si nosotros seguimos avanzando, encontramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, Dios, comiendo ¿con quién? Con publicanos y pecadores. En la mesa de Mateo, con Zaqueo. Luego de la resurrección, o antes de la resurrección, vemos a Jesús comiendo el Cordero Pascual con sus discípulos en la última cena. Y luego de la resurrección encontramos nuevamente a Jesús en la playa, otra escena magnífica, en la playa. Sus discípulos estaban pescando, venían cansados de la noche, ¿no? Y Jesús está en la playa, ¿y qué está haciendo? Le está preparando un pescado. No sé si el desayuno, la cena, no sé. Pero ahí está Jesús preparándole un pescado. Yo me imagino la escena, fuego, un palo y el pescado, ¿no? Ahí haciéndose, ¿no? A las brasas, para que vengan los discípulos a comer. Uy, perdón, queridos hermanos, pero ahora tengo que decir algo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un concepto muy claro con respecto a la alimentación de los adventistas a medida que nos vamos acercando al final de los tiempos. Porque si yo no digo esto, ahí ustedes me van a apedrear, me van a decir, pastor, usted está hablando de comer carne y hay, cuando ponga Vero esto, no sé dónde lo va a colocar, los adventistas, ¿no? Van a decir, el pastor de... No. El concepto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a la alimentación es clara. Nosotros somos lacto-ovo vegetarianos. Ese es el concepto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dentro del cuidado del cuerpo, dentro de la mayordomía, está la buena alimentación. Y la alimentación es lacto-ovo vegetariana. La Iglesia Adventista no es vegana. La Iglesia Adventista no es vegetariana. La Iglesia Adventista no es ovo vegetariana. La Iglesia Adventista es lacto-ovo vegetariana. ¿Está bien? Ahora, ¿hay adventistas veganos? Sí. ¿Hay adventistas lacto-vegetarianos? Sí. ¿Hay adventistas ovo-vegetarianos? Sí. ¿Hay adventistas que comen pescado? Sí. ¿Hay adventistas que comen carne? Sí. Pero el concepto de la iglesia es lacto-ovo-vegetariano. ¿Se entiende? Ese es el concepto para la iglesia del Señor. Una iglesia lacto-ovo-vegetariana. La iglesia no se inmiscuye en tu vida personal, familiar, en tu casa, en tu hogar. Pero cuando la iglesia se reúne como iglesia, la iglesia es lacto-ovo-vegetariana. ¿Cómo? ¿Hay adventistas que toman esa bebida cola? ¿Sí o no? Sí. Sí hay. Pero los adventistas, nosotros decimos que es una bebida que no debería tomarse porque tiene algunas cuestiones. Pero vos sos dueño de tomar o no tomar. Y la iglesia no te va a decir qué hacer y qué no hacer en tu casa. Ahora, dentro de la iglesia, nosotros no tomamos bebida cola, no comemos carnes. ¿Me siguen? Sí. No comemos nada que altere aquello que la iglesia en sí predica. He ido a algunas iglesias adventistas y he visto que a la hora de la reunión, ¿no?, hay fiambre. Y yo puedo entender que haya personas no adventistas que puedan traer fiambre. Lo que no puedo entender es que un adventista me traiga fiambre. Y lo que menos puedo entender es que haya adventistas que te coman fiambre. Porque allí hay un concepto errado de la persona. No debería comer fiambre ni en la casa, ni en el trabajo, ni menos en la iglesia.
nada de cerdo, porque la iglesia adventista no comen los adventistas, ¿qué cosa? Cerdo. No comemos. ¿Hay adventistas que comen carne vacuna o bovina? Sí, pero cerdo. Ahí entendiste algo mal, tendrías que reevaluar tu vida, ¿no? Espiritual y conceptual, ¿no? Con respecto a los alimentos inmundos y sanos. ¿Me siguen, no? Los adventistas del séptimo día toman té negro, café negro y mate en la iglesia. No. Ahora, ¿hay adventistas que toman café negro, té negro y toman mate? Sí. ¿Dónde? En sus hogares, en reunión de amistad. Entonces la iglesia no te vaya a decir, hermano, ¿qué haces tomando esto? No te vamos a decir eso. Es un problema tuyo, personal, de crecimiento, y en algún momento tal vez eso lo deje o no. Pero en las reuniones de la iglesia, no tomamos café negro, té negro y tampoco mate. ¿Me siguen, no? Sí. Entonces, la iglesia adventista tiene muy claro estos conceptos, lo tiene muy claro. Pero a veces hay grupos en la iglesia, hay hermanos que nadie les llamó para que sean correctores de la vida espiritual de otros, pero creen que ellos han sido llamados a corregir a otros, cuando en realidad lo que vos tenés que corregir es tu vida espiritual, no señalar al otro. Tendrías que señalarte a vos, tendrías que automirarte a vos y mirar si tu vida espiritual es tan perfecta como debería ser. Hubo un tiempo en que había adventistas que creían que ellos ya estaban listos para ir al cielo solamente porque estudiaban profecías bíblicas, y que todo el que no estudiaba profecías bíblicas estaba perdido. Hoy hay adventistas que creen que porque ellos son veganos van al cielo, y el que come carne no va al cielo, se perdió. Nadie los llamó para decir eso, pero ellos creen que han sido llamados para ser grandes reformadores. Sí, sos llamado para ser reformador de tu vida espiritual, para juzgar tu vida espiritual, no para ser juez de tu prójimo. No hemos sido llamados para ser jueces. ¿Por qué? Porque a yegua de caballo de Faraón te he comparado. Tú eres una persona a los ojos de Dios única y maravillosa, por la cual Cristo dio su vida. Y solamente Cristo, solamente Dios puede Él juzgarte a vos y a mí. No le dio esa autoridad de juzgar a nadie más. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Y entonces ahora yo les voy a mostrar cuánto a Dios le gustaba relacionarse con las personas, con su pueblo, y de qué manera. Habíamos visto, eso era un paréntesis, habíamos visto que a Jesús le gustaba comer con sus discípulos. A Dios le gustaba comer con Moisés, con los ancianos, con los príncipes, con Abraham. ¿Saben? Cuando Noé salió del arca después del diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo? Un sacrificio. Y dice que Dios olió el sacrificio y fue olor grato a Dios. Dios se sintió satisfecho con lo que estaba haciendo sus siervos, sus amigos, ¿no? En el libro de Levítico, dentro de lo que tiene que ver con la cuestión del templo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente.
unas 10 veces, Dios va a hablar aquí entre el capítulo 1 y el capítulo 5 de Levítico. Va a hablar Dios y va a decir algo que nosotros tendríamos que prestarle atención, porque tiene que ver con la vida espiritual, religiosa, ceremonial del pueblo de Israel. Y al mirar esto, luego sacar una enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos a Levítico, por ejemplo, dice el capítulo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá serla de ganado vacuno o ovejuno. Y entonces ahora comienza todo un proceso. Me encanta lo que va a decir, porque luego en la enseñanza nosotros vamos a poder ver la profundidad de lo que está sucediendo en Levítico. Miren Levítico capítulo 1, verso 9. La última parte del verso 9 es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato. ¿Para quién? Para Jehová. Cuando hagas un sacrificio, será ¿qué cosa? Un olor grato a Jehová. Pero la pregunta es, ¿qué cosa era olor grato a Dios? ¿Qué era el olor grato a Dios? Y no era todo el animal. Era una parte del animal que Dios se reservaba exclusivamente para él. Y la pregunta es, ¿qué parte del animal Dios se reservaba exclusivamente para quién? Para él. Y la Biblia dice que la parte que Dios se reservaba para él era la gordura del animal, la grasa del animal, las entrañas del animal, los riñones del animal, toda la parte, ¿no?, más gorda del animal. Eso era ¿de quién? De Dios. Y eso el sacerdote lo tenía que colocar en el fuego, quemarlo, y cuando el humo subía, Dios decía: esto es ¿qué? Olor grato a Dios. No me apedreen, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No me apedreen. La Biblia dice que esa parte para Dios era algo distinto, diferente. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, y nosotros seguimos mirando allí en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ustedes van al capítulo 1 y en el verso 17 dice que abrirá por sus alas sin llegar a dividirla en dos, y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, y esto también será ¿qué cosa? Un holocausto, ofrenda de olor grato. ¿Para quién? Para Dios. Cuando tomaba el palomino, la paloma de aquella persona pobre, no la presentará, y esto será también olor grato a Dios. ¿Saben? Unas 10 veces la palabra de Dios dice olor grato, olor grato. Si nosotros seguimos mirando, por ejemplo, en el libro de Levítico, déjame mostrarle ahora, el Levítico, la palabra de Dios me va a decir lo siguiente. Verso 13. Él lavará las entrañas, las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y hará arder sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor, ¿cómo? Grato a Dios. Capítulo 2, verso 2, final del verso 2. Ofrenda quemada de olor grato ¿a quién?
A Dios. Si usted va al verso 9, como ofrenda quemada de olor grato, ¿a quién? A Dios. Si usted va al verso 11, se ha de quemar como ofrenda para Jehová. Verso 12. No subirán al altar, ¿sí? Dice, como ofrenda de primicia la ofrecerá a Jehová, pero no subirán al altar como ofrenda de olor grato. Había alguna cuestión, algunas cosas que no eran olor grato. Podía ser para esto, pero no era un olor grato. Dios se había reservado para él parte del animal, y parte del animal también era reservada para el sacerdote. Pero la parte de Dios, la parte del animal que era para Dios, Dios decía que era la mejor parte. Un olor, ¿cómo? Grato. Pero cuando uno hila un poquito más, encuentra que olor grato es manjar exquisito. Es decir, que la parte que era quemada para Dios, Dios decía que era un manjar exquisito. Manjar exquisito. ¿Ustedes saben lo que es un manjar exquisito o no? Sí, ¿cierto? Esto sí que está lindo, ¿no? Qué hermoso, qué rico. Hay otro poquito, ¿no? Y Dios dice, esto es un manjar exquisito para mí. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, le da una orden. Nunca ustedes podrán quedarse con esto. Esto es perpetuo. ¿Para quién? Para mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se reservaba lo que aparentemente era lo más rico, lo más delicioso, lo más exquisito? Porque en la cruz del Calvario Dios ofreció lo mejor que el cielo tenía como sacrificio de olor grato, de manjar exquisito para el cielo. Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación. Es decir, no fue que el hombre le llevó a Dios un sacrificio, fue Dios quien le trajo su sacrificio. El Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando Abraham miró y dijo, hijo, Dios proveerá el Cordero, lo que estaba diciendo es que Dios iba a proveer el manjar exquisito. Y ese manjar exquisito era Cristo. Así que cada vez que el pueblo de Israel sacrificaba un animal y sacaba la parte gorda, esa gordura, lo más rico, lo más exquisito, ¿no? Lo sacaba aparte y lo quemaba. Lo que el pueblo de Israel estaba observando era que algún día Dios iba a enviar desde el cielo su propio sacrificio, aquello que verdaderamente iba a ser un manjar. ¿Un manjar para quién? Para Dios, porque Dios iba a mirar al sacrificio e iba a encontrar en Cristo la plenitud, ¿no? Algo que los animales no tenían, algo que los hombres no poseían, y era una vida totalmente consagrada ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, cuando nosotros los seres humanos nos relacionamos con Dios, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros pasamos a ser ese manjar exquisito para Dios. Nosotros pasamos a ser ese olor grato a Dios. Un amigo mío una vez escribió, estábamos hablando, ¿no? Y me dice, a mí me gustaría algún día, cuando estemos en el cielo, acercarme a Jesús y oler a Jesús. Quiero saber a qué huele Jesús. ¿Y Jesús huele a olor? Grato.
La pregunta es: ¿a qué olés vos? ¿A qué olés vos? ¿A qué huelo yo? ¿Cuál es el olor que nosotros tenemos? ¿Será olor? ¿Será nuestro olor una fragancia que llegue al cielo como manjar exquisito para Dios? No tiene que ver con alimentación, porque algunos agarran, ¿no? Ahí las mechas, ¿no? ¿De qué está predicando el pastor? Está hablando de que comamos carne. No, querido, no estoy hablando de comer carne, ni gordura, ni esto, ni lo otro. Estoy hablándote de algo más profundo. Te estoy hablando, si vos y yo somos una fragancia exquisita para Dios, porque solamente los que tengan una fragancia exquisita, Dios le podrá decir a las yeguas del caballo de Faraón: te he comparado. No hay nadie más lindo, no hay nadie más linda que mi iglesia, que mi novia. Y nosotros formamos parte de la novia del Señor, de un pueblo que se está preparando para reinar por la eternidad, de un pueblo por el cual el Señor dio su vida. Cuando el Señor, así como Noé sacrificó un cordero y Dios dijo: estoy oliendo de la tierra algo rico, que cuando nosotros nos sentemos a comer e invitemos a Dios a comer a nuestra casa, que Dios pueda decirte: querido Juan, Pedro, José, Andrés, Analía, Mabel, Susana, Gloria, quiero decirte algo. Huelo en este hogar un manjar exquisito. Y no es la comida, sos vos. Vos sos la persona a la que yo quiero llevar al cielo. No porque vos tengas algo único y especial, sino porque tu vida está escondida en Jesús. Que nosotros nos escondamos hoy en Cristo. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Gustavo. Vamos a alabar a Dios.